Damas y caballeros, bienvenidos a este trágico show de En 15, Los Padres del Cine, uno de los mejores podcasts, no el mejor porque ya ha ido decayendo con el pasar de los años, todo se va muriendo. Así es como funcionan las cosas. Algo, se supone que un bebé es perfecto. Nace el bebé y todos dicen, ay, qué lindo. Y con el tiempo va creciendo y se va poniendo feo, como Pablo. Quedó todo eso cuando él nació, todo el mundo decía, ay, qué bonito. Y él me estaba preguntando, y que, mira, ¿por qué te rapaste toda la cabeza, no? Así como un bebé, ¿no? Porque los bebés nacen calvos. Aunque mi madre me dijo que yo no nací calvo, nací con pelo. Pero yo le dije, bueno, claro, yo me rapé. Estoy en este momento, como dicen, imberbe. No tengo ni un solo pelo en todo mi cuerpo, no solamente la cabeza, todo el cuerpo. Yo me saqué con pinzas hasta el último pelo que yo tenía en mi cuerpo. Y Pablo me preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y yo le dije, mira, bueno, en este momento no me pueden ver, pero me tienen que imaginar así completamente rapado y los audífonos me calzan completo en el cráneo, o sea, perfecto, pues, o sea, así, perfect fit en el cráneo, porque claro, en el podcast uno tiene sus audífonos para escuchar cómo está sonando, para no sonar mal. Entonces yo ahorita estoy, o sea, nunca he estado más cómodo en toda mi vida gracias a eso, no necesito pelo, no soy mujer. El acto de raparse, en el caso de mi hermano Juanqui, es una combinación de dos hechos, ¿no? O sea, por un lado el aspecto psicológico es el de Britney, ¿no? Britney Spears cuando se rapó el pelo. Y por el otro, el sentido estético, ¿no? El físico que es, bueno, parecerse más, yo le dije, se parecía a Wallace, de Wallace y Gromit. No, Pablo, Como una combinación de esos dos, tú Britney y no, Wallace. se nota que tú, bueno, tu última referencia del internet, bueno, eso de Britney pasó, no sé, el 2008. No sé si has visto en los últimos tiempos, pues desde la elección esta presidencial de los Estados Unidos, que existe lo del movimiento 4B, que nació en Corea, que es así, no tener sexo con hombres, no tener noviazgo, no casarse y no tener hijos. Esas son las 4B. No sé por qué son 4B, Las será mujeres se una cosa afeitan de la Corea. cabeza. Exacto. Entonces yo en solidaridad con el sexo débil, que así es que llaman a la feminidad, pues, Qué mierda. yo dije, bueno, me voy a rapar la cabeza. No sé por qué lo están haciendo ellas, pero es como cuando a una persona le da cáncer y eso se le cae el pelo y sus amigos o sus compañeros de trabajo dicen, vamos a hacerlo todos para que esa persona no se sienta mal, porque ahora todos estamos igual. Esa es la razón por la que ya lo hice apoyando a las mujeres del 4B. Si este fuera un podcast de video para hablar pues de esta película, ¿no? Cónclave, deberías haberte cortado el pelo así al estilo, ¿cómo es? San Francisco de Asís, que te haces como que, bueno, El estilo de Zidane, amigo. como un circulito ahí en la arriba, pues. Te das el El pelo estilo de alrededor. Zidane. Zidane se lo cortó así. Sí. Queda. Mi bro, Zidane toda su vida, no sé por qué, siempre tiene la calva que le brilla y el pelo alrededor. Siempre es así. ¿No? Coño, pero ese es más Él ni siquiera se lo cortó así, eso le salió natural. O sea, el tipo un santo. San Francisco de Asís, lo hacía a propósito. No, y yo franciscano. con el pelo así, eso, viendo esta película, Cónclave, me quedaría perfecto el gorrito ese que se ponen los cardenales. Pues, o sea, no tendría ningún obstáculo entre mi cráneo y el gorrito. Yo no recordaba que ellos también utilizan lo mismo de los judíos. No creo que sea lo mismo, Pablo, dado que los judíos mataron a Jesucristo. Mm. Pero bueno, yo, dado que este es el año 2024, ¿no? Que yo creo que tiene que ser condecorado, tiene que ser llamado así como los papas, ¿no? Que se ponen su propio nombre. Hay que ponerle un nombre al 2024. Y yo creo que lo podemos llamar el año de la mierda. Así, bueno, no se me ha ocurrido un año mejor, un nombre mejor para este año. Porque nosotros hemos visto todo tipo de películas, ¿no? Y es el acto de ver una película en donde tú comienzas viendo la película con una sonrisa en el rostro, como cuando fuimos a ver Joker 2. Estábamos en supuestamente la sala de cine con el mejor sonido, con la mejor pantalla, lo que sea, ¿no? Y claro, nosotros comenzamos a ver la película sonriendo. Y la película con el tiempo se pone mal y peor y peor y peor y peor hasta el final. Y así nos ha pasado muchísimas veces en este maldito año. No sé qué estaba pasando con esto, pues, o sea, no sé por qué han salido tantas películas que al parecer eso pues da la impresión de que van a ser buenas, como en el caso del Joker 2, o bueno, Megalopolis, los primeros 5 segundos que conversaron sobre ella, pues, o sea, ya como a los 5 segundos todas las personas dijeron que era una de las peores porquerías de la historia. Y ahora, con esta película Cónclave, a mí por lo menos me pasó exactamente eso. Pues, o sea, yo comienzo a ver la película y estoy pensando, coño, qué película tan intrigante, es todo un misterio, una cosa así, tipo el famoso juego de mesa Clue, en donde tienes que saber eso, hay un misterio, tienes que analizar la situación para ver, bueno, qué fue lo que pasó. Y yo, o sea, a mí me gustan las películas así, pues, en donde hay como que una cuestión escondida y en donde la mayoría del elenco son hombres, así tipo como de 12 Angry Men. O sea, parecía una cuestión así, pues unas discusiones así, todas potentes entre estos cardenales que querían convertirse en papa, ¿no?
Hasta que llega un momento, eso, no sé, los últimos 15, 20 minutos de la película, todo se va a la requete mierda. Y en mi cabeza, todo lo que había logrado bueno en la película hasta entonces me provocaba, bueno, limpiar mi trasero con eso. Porque pensé que, bueno, o sea, tanto nadar para morir en la orilla, pues, o sea, yo pensé que la película iba a ser algo interesante, pero si tú, o sea, el final te pone, el resto de la película te la pone en perspectiva, y la perspectiva es que en realidad, bueno, no es una buena película, sino es una mega porquería. El 2024 está siendo el resultado, ¿no? La consecuencia de todas esas huelgas que ocurrieron en el 2023, que no me acordaba que además habían ocurrido en el 2023, o sea, no pasó demasiado rápido el año, pero no sé si se acuerdan por allá, por mediados del año, eso fue como hasta noviembre de 2023, que ocurrieron todas estas huelgas en Hollywood, que era como que, ay, la huelga de escritores, después la huelga de actores, que la inteligencia artificial se iba a robar sus trabajos y tenían sueldos bajos y todo esto. Bueno, estamos viendo un poco la consecuencia, ¿no? A nivel de las películas que salieron en el año. Como que, bueno, ajá, o sea, lo que salió es lo que se pudo hacer antes de que fuera atrasado por la huelga. Y más allá de eso, yo creo que habla mucho del estado de Hollywood, pues en la actualidad, no solamente como industria, o sea, no solamente en el sentido, no sé, económico o todo esto, sino a nivel cultural. Vemos como incluso en Estados Unidos, con la elección que ocurrió de Trump y todo esto, bueno, ya el impacto, ¿no? La influencia cultural inmensa que tenía Hollywood ha venido decayendo poco a poco por muchísimos aspectos, ¿no? O sea, desde el streaming hasta, bueno, todo este énfasis en las series y en ese consumir contenido, ¿no? O sea, que antes era que tú ibas al cine y bueno, no es que tú ibas al cine y estabas, ay, lo que trataron de vender en algún momento en tu casa, y la experiencia de 2 pantallas, ¿te acuerdas? Que era como que, es como en el 2011, 2013, no sé, que era como que tú vas a ver la película y en tu tablet bueno, te salen como trivia y cosas de la película y que 2 pantallas y todos decíamos, ¿quién sería tan estúpido para tener otra pantalla mientras ve una película? O sea, como de concéntrate. Ahora todo el mundo hace eso, ¿no? Yo no, tú sí. Bueno, yo no lo hago, trato de no hacerlo. Mi madre sí lo hace, o sea, hasta tal punto que estábamos viendo una película y allí que ponle en español porque yo tengo que ver mi teléfono para mandar unos mensajes. Y allí que no, o sea, el creador del cine, Louis Le Prince, no son los hermanos Lumière, es Louis Le Prince, el verdadero creador del cine. Ese no fue el creador del cine. El creador del cine fue Thomas Edison. Se está retorciendo en su tumba, que nadie sabe dónde está porque el tipo desapareció. Ellos Busquen esa inventaron la historia. cámara. El inventor del cine, podríamos decir, en realidad, el primero que hizo una película que valía la pena ver era Christopher Nolan, Ajá. cuando hizo The Dark Knight en el 2008. Ahí es que nació el cine. No, Fight Club, el club de la Ah, pelea coño, también. De y Pulp Fincher. Fiction. Coño, mis 3 películas preferidas. Pero bueno, el tema es que estamos viendo la consecuencia de todo esto y llega esta película. ¡Cine! Conclave, que es del mismo director de... ¿Cómo es? No sé qué... Quiet Oh, on the Western Quiet on Front. the Western Front. ¿Qué le pasó a mi amigo? Bueno, ¿Hizo la mejor película del 2000 qué? creo que fue... No fue 23, ¿no? Creo que no. Creo que fue 22. Creo que fue 22. ¿Hizo la mejor película del 2022? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, no fue la mejor del 2022 porque este director, que es alemán y bueno, hizo esta película y tal, que ganó mejor película extranjera, para ver, 2020 ¿qué? Sí, 2022. La película no está mal, o sea, es buena. All Quiet on the Western Front es una buena película, Jódete. pero sí hay ciertas cositas ahí, o sea, que se nos ven las costuras y que se repiten. Y yo creo que es un tema del director en esta película, o sea, para empezar, esto es algo que puede parecer superficial, pero yo creo que habla un poco, ¿no? De lo que ver esta película, ver Conclave en el 2024 significó para mí. Y es que desde que empieza ya te pone como esta atmósfera con una música así súper insistente y una cosa que es como demasiado, no sé, en tu cara, ¿no? O sea, demasiado sugestiva la música, como que no. O sea, te muestra que si la toma se queda demasiado tiempo ahí estática en una vaina y suena una música que es como que, bueno, estás viendo el misterio de A mí todos me los gustó la tiempos. música. No sé, a mí yo no soy muy fan de que sea tan, pero tan como sugestiva. O sea, porque es como que, bueno, relájate, está empezando. Quiero que me muestres un poco todos los elementos para yo tener sentir esa tensión y que no lo fuerces con la música. Pero bueno, eso es una cosa personal.
Yo lo que sí considero, ¿no? O sea, sobre Conclave, es que sí se pintaba como una apuesta muy refrescante, ¿no? En el año, porque hemos visto muchas películas malas. Sobre todo ahorita, yo lo mencioné en el último episodio, cuando tú ves la cartelera de cine, pocas veces me pasa, pero que no te provoca ir a ver nada. Que tú digas, bueno, es que no hay nada, pero nada que ver. Así fue como, no sé, como 2/3 de este año han sido así. O sea, que yo veo para el cine y bueno, no sé qué ver. O sea, Sí, puras películas que tú dices, ajá, ¿y para qué? eso me parece terrible. Y al menos esta es una película que para mí se hace muy atractiva y yo quisiera hasta ver en el cine, ¿no? Wow, me hubiera gustado que lo hubieran pasado en el cine para Exacto, ya verla. no, ya te diste cuenta que no era la pena. Bueno, sí, pero para verla por primera vez así. Y bueno, a ver, la película en general te plantea como que este drama y hace de lo que es la muerte de un papa, ¿no? Y la elección del siguiente, como que todo este drama, ¿no? Toda esta intriga secreta que bajo ese sentido, o sea, lo estaba haciendo muy, muy bien. Incluso yo creo que te hace sentir esa tensión en muchos momentos. Es casi como un thriller político, pero en el Vaticano. Y además, o sea, bueno, a nivel de cinematografía y de todos estos aspectos técnicos está muy bien lograda. El tema es que yo pienso que, oye, la historia se estaba moviendo de una forma muy interesante, o sea, iba todo como que, oye, evolucionando. Tienes estos personajes como el decano, ¿no? Que lo interpreta Ralph Fiennes, Voldemort, el tipo este de The Menu, Cook. Ese sí es el que yo llamo un actor. Cook. Tú lo ves y tú dices, cónchale, este tipo, mira, es de Inglaterra, tiene cara de actor, se mueve como actor, habla como actor, no esos tales actores nuevos de ahora. Timothée Chalamet. Se es actor porque, ay, porque tiene una cara bonita. Pero este tipo, eso, va más allá de eso. No es como DiCaprio, ay, qué lindo, Apolo de la película. Sino que este es un tipo, eso, para papeles así de hombre. Mira, este tipo, mira, que quiere ser papa, un cardenal, no sé, tiene como 70 y pico de años. Es interesante porque es como que, bueno, el tipo está perdiendo la fe y todas estas cosas que eso ha salido en otras películas también cristianas. Creo que en la de los mismos dos papas o algo así, era como que, ay, Benedicto XVI y el Papa Francisco y esta discusión y tal, que a nosotros nos encantó en su Sí, momento. esa sí es una película, bueno, súper comparable con esta. ¿Por qué? Porque es sobre los papas. Sí, No hay bueno, muchas películas sobre el proceso de escoger un papa. Pero esa otra película, Los dos papas, es 500 trillones de veces mejor. ¿Y por qué es 500 trillones de veces mejor en comparación con esta película? Bueno, que tú dirías, bueno, esta tenía mucho más potencial para ser mejor, porque es como de una escala más grande. Los dos papas es básicamente una serie de conversaciones que tiene el papa actual. Bueno, un tipo que actúa como el papa actual, no es él mismo, pero porque coño, él es un papa Anthony y Hopkins, y el papa no actúa. El papa de hoy, ¿verdad? No actúa en esta película. él sigue Fue un vivo. actor, Benedicto XVI ya se murió. Ratzinger. Creo que sí se murió. Ratzinger, sí, él ya está con Dios. Pero la cuestión es esa, pues, o sea, en esa película de los dos papas, una película a una muy pequeña escala porque es simplemente ellos conversando y ya, y llegan a todo tipo de temas interesantes porque se supone que Benedicto XVI era un papa bastante conservador y tenía un montón de escándalos así y eso de los abusos a menores que la Iglesia Católica, todo el mundo sabe que es como una pandemia, de corrupción, o sea, mil cuestiones que él estaba escondiendo para proteger la imagen de la iglesia. Y está conversando con este tipo, Jorge Bergoglio, que fue el que se convirtió en el Papa Francisco, bueno, que es el peor papa que se ha tenido en la historia de la Iglesia Católica, por un papa comunista. El tipo, bueno, es como que el liberal, ¿no? O sea, tiene como que esa contraposición que también la vemos en esta película Cónclave. Y nosotros al ver esta película, o sea, como que te da la impresión de que no, esto es un drama a mayor escala y podría ser mejor. Pero no es mejor porque con la perspectiva de eso, pues, o sea, cuando ya la ves la película, pues, o sea, cuando se termina, yo llegué a la conclusión de que la película es una caricatura. Porque lo que te está planteando desde el principio es ese debate, pues, o sea, es que si lo central en toda la película y que, bueno, la guerra entre los conservadores y los liberales dentro de la Iglesia Católica. Y se supone que los conservadores son los que dicen, no solo hay que mantenernos como estamos, pues, o sea, no hay que cambiar los principios de la Iglesia, sino incluso hay que volver a lo que era antes, pues, o sea, como que hay que quitar las reformas que se han hecho en la Iglesia desde no sé qué año, pues, o sea, pero hay que volver. Mientras que los liberales son los tipos que están pensando que no, bueno, la iglesia se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y hay que ir cambiando todas las cosas. Y no sé, me imagino que una medida liberal para esas personas puede ser que, bueno, que pongas a las mujeres que también puedan ser sacerdotes. Pues es como que un ejemplo de algo que podrían querer. Entonces tienes ese conflicto, ¿no? O sea, que es el mismo conflicto de los dos papas, pero ese lo hacen 3.000 millones de veces mejor, porque en esta película
te ponen como que, ah, mira, ok, los conservadores, pues, de la iglesia. Uno que lo ponen como un nazi, pues, el que llaman Tedesco. Que ese tipo lo ponen como Hitler, pues, o sea, como que las personas se refieren a él y que te imaginas lo que pasaría si Tedesco llegara a ser papa. O sea, un tipo que incluso es insoportable, que al principio como que te ponen, no, o sea, que ve al negro y dice que ese no puede ser papa, estás loco. O sea, que el tipo es racista, conservador así, ajá, es como que el estereotipo así del, no sé, el extra derechista. El otro conservador es el negro, Adeyemi, que al principio es el que tiene la mayoría de los votos y parece que va a ganar, pero le sacan un escándalo ahí, ¿no? Y después está el otro tipo de ese Tremblay, que bueno, es que el que quedó de tercera opción y el tipo resulta que es un súper corrupto. Y ese Bellini, que supuestamente es como que la lumbrera, pues el que todo el mundo dice, no, vota por él porque él es el que quiere cambiar la iglesia para bien. Pues, o sea, como que la contraposición es esa, pues, o sea, unos que piensan que la iglesia está bien como está o incluso hay que llevarla más atrás, pues, o sea, a como eran las cosas antes. Y estos tipos que dicen y que no está bien como está terrible, o sea, hay que cambiarle un montón de cosas. Entonces, en esa contraposición, lo chimbo es que todos los que están del lado, pues, o sea, de mantener las cosas como están o de volver al pasado, todos son unos pedazos de mierda. O sea, en esta película, todos esos personajes son, y que, bueno, son los peores personajes de la película. Ese tipo Adeyemi, que, bueno, que estaba escondiendo que él embarazó a una muchacha de 19 cuando él era un sacerdote ya con 30 años y lo escondió y el muchacho estaba viviendo así en un sitio escondido y era una monja, o sea, que es peor, ¿no? Y entonces se la traen para eso, pues, para la casa Santa Marta, que es en donde están y hay un escándalo ahí. Ese tipo, pues, o sea, que claro, le da un discurso, pues, al decano ese, pues, al Lawrence como que para convencerlo y que no, pero no importa. Y este Lawrence, que es como que el pilar moral de la película, el protagonista, el tipo le dice, no, claro que importa, ¿no? O sea, porque qué carajo. O sea, tú no puedes tener un secreto tan grande así si vas a ser papa porque se supone que vas a, ¿cómo se dice? A representarnos a todos nosotros. Y es interesante que ese tipo Lawrence al principio, pues, o sea, cuando está empezando el conclave, el tipo da un discurso que él dice que se sale de la norma, que las personas esperaban que simplemente repitieran las palabras que son como que la tradición para empezar, pero él da su propio discurso y dice una cosa así como que no, es que nosotros queremos que el Papa sea un ser humano y los seres humanos se equivocan y luego pueden pedir perdón. O sea, que no sea como que una persona que todos piensen que es un santo, sino que sea un tipo que, bueno, que las personas se pueden identificar y que él no piense que siempre tiene la razón, pues, o sea, que dice una cosa así como que la certeza es la que mata eso, pues, como que eh, no sé qué es lo que mata, pero es una cosa así que, bueno, que si tú estás convencido de que siempre tienes la razón, entonces como que vas a ser una persona inflexible, entonces no estás dispuesto a que la iglesia cambie, o sea, como que... Sí, el tipo hace como un elogio a la duda. Y ahí dice que, bueno, yo quiero un papa que dude. Sí, o sea, como que ese es todo el punto que te están poniendo que bueno, están los de un lado, que es que no, bueno, o sea, yo quiero un tipo que se esté preguntando si las cosas que están pasando en la iglesia en este momento están bien y que bueno, que si no están bien, esté dudando y les preguntes a las personas que están a su alrededor si deben cambiar o no, pues. Porque, Sí, porque ese Lawrence dice que no, eso pues, que hay que votar por el liberal que es Bellini. Y sobre eso es el debate de toda la película. Pero yo lo veo así, pues, o sea, que te ponen que, bueno, o sea, si tú terminas de ver la película, es como que no hay ningún tipo de debate que tú puedas tener, o sea, si te gustó, pues, o sea, si te creíste lo que te quiere decir, porque tú dices que no, o sea, la posición correcta entre estas dos es la liberal sin discusión, porque los otros, o sea, los que representan, pues, a la posición conservadora en esta película, son todos unos pedazos de mierda. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que bueno, que ni siquiera hay un debate, ¿no? Porque se supone que cuando hay un debate, que eso sí está en los dos papas, como que llega un punto eso, pues, o sea, que el papa conservador como que dice un buen punto y hay una discusión sobre eso, pues, y que mira, es que hay pros y contras en las dos posiciones, pero en esta película, y que no, en la posición conservadora, ¿cuál pro hay? Ninguno, o sea, todos son contras. Yo me acuerdo cuando estaba, sí, así como en segundo año, 14 años, y estaba hablando con un amigo en mi colegio católico, y yo le dije que, bueno, yo creo, pero dudo. Y pasó este otro amigo que estaba escuchando la conversación y si dudas, no crees. Y que supuestamente eso lo había dicho el cura en la homilía, ¿no? En la misa del domingo. Y que maldito cura ese cuando estaba viendo la película. Y que bueno, no es que si dudas, no crees, es que coño, ajá, o sea, la duda es parte de la cosa. O sea, eso me parece interesante, ¿no? Yo no no entendí he por qué visto... ese tipo Lawrence dice que no, como Jesús que también dudó en la cruz, que dije que Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo estaba pensando que Jesús no dudó, o sea,
digamos, habrá dudado no sé de qué, pues, o sea, porque se supone que, bueno, si has leído la Biblia, Jesús sabía lo que le iba a pasar y por eso sentía mucho miedo, porque, bueno, lo que le pasa es que una super masacre y ve que si la muerte más dolorosa posible del mundo. Bueno, es que Pero Jesús, yo, o sea, leyendo la Biblia nunca me pareció ahí que dudó de qué, no sé, pues, o sea, como que exclamó, no sé, la desesperación del dolor que estaba sintiendo en ese momento. el Pero de tema, dudar, Jesucristo, el tema es que hay una perspectiva que, bueno, que ha sido un debate, ¿no? A lo largo de muchos años. Me acuerdo que eso salía expresado en la película esta de Buñuel, La Vía Láctea, donde el debate es y que, bueno, si Dios se hizo hombre, ¿no? Y mandó a su hijo, a Jesucristo, se supone que se hizo hombre con todos sus defectos. O sea, cuidado con lo que dices que dependiendo no pueden cerrar este podcast. bueno, eso era un gran debate. O sea, era como, ¿cómo tú vas a implicar que un tipo como Jesucristo podría tener algún defecto? Y es como, bueno, están los que pensaban así y los que decían, bueno, a ver, ¿por qué entonces Dios sería hombre? O sea, ¿cuál es el punto de que Dios se manifieste como hombre si no va a tener como que todas esas cosas que son propias del hombre? Pues, o sea, dudas, algunos defectos, algunas cosas y que esa es como la santidad del asunto. O sea, que incluso siendo hombre, él pudo sacrificarse, él pudo hacer todo esto por los pecados, ¿no? Y del hombre y que es un como esa guía moral que tú puedas decir, bueno, ¿qué haría Jesús? No porque el tipo sea un santo y una cosa inalcanzable, sino porque, bueno, era ser humano también. O sea, Jesucristo era un hombre, pero sí, era una el guía moral. mejor de todos los hombres. No era Bueno, tú. Si fueras tú, no hubiera pasado la historia. claro, pero el mejor de todos los hombres sigue siendo humano, pues sigue teniendo sus cosas ahí, sus dudas, sus carencias en algún sentido. O Pero sea, también tenía superpoderes. ¿Tú tienes superpoderes? No. yo tengo algunos, pero no los he revelado todavía. Curaba a los ciegos, a los leprosos, a los homosexuales, a todas las personas que tenían Ya. ciertos problemas en su vida. Jesucristo los curaba. El problema es que si Jesucristo volviera, él bueno, se horrorizaría con la iglesia, como en el cuento que se cuenta, ¿no? En el libro de los hermanos Karamazov, que no leí obviamente, pero que es y que no, Jesucristo vuelve, creo que es en la época en que la iglesia tenía todo el poder, así, o sea, 1600 y algo así. Y Jesús vuelve y lo primero como que en el cuento que se echa ahí, el tipo vuelve al mundo, la segunda venida de Cristo, todo, y unos curas que están ahí lo meten preso, pues en una mazmorra porque le dicen como, no, mira, es que la gente, o sea, no está preparada para tu llegada. Entonces nosotros todavía estamos ahí en un proceso de prepararlos y tal, así que quédate aquí, no molestes y tal. Y el tipo se queda ahí hasta que se muere, pues. Y es como una Qué cosa trágico. así de... Pero bueno, yo lo que digo es que ese tema de la duda y todas esas cosas son interesantes, ¿no? O sea, porque, a ver, la película tampoco es que es, bueno, o sea, una obra hiper profunda de reflexión, ¿no? En torno a la fe y en torno a la iglesia. Pero yo lo que sí considero es que la estructura, ¿no? La narrativa de la película, o sea, y así la sentí cuando la vi, es como estos thrillers políticos donde es y que, bueno, ajá, o sea, una lucha de poder con el tema, o sea, con el contexto de que están en la iglesia y que eso se ve mal, pues, o sea, no es como en una convención política, o sea, no es la convención, no sé, del partido tal, sino que aquí el hecho de que tú no quieras el poder es como una virtud, como el mismo Benedicto XVI, o sea, que el tipo Aunque ya eso se en quería en retirar. la política también es así. O Sí, sea, pero yo bueno, no entiendo por qué las personas critican ahí eso, que esto se vea, o sea, que el proceso sea político, porque eso siempre ha sido así. O sea, quizá no debería ser así, porque se supone que, bueno, son los mm, santos y tal, pero el que gane ahí ese proceso literalmente va a ser un líder de un estado. Y que en el pasado el tipo era casi que el más poderoso de toda esa zona. Existía el ejército papal. Que bueno, si yo fuera papa me gustaría volver a eso, ¿no? Y que bueno, yo tengo mi propio ejército. bueno, Entonces, o sea, cuando uno se imagina, pues, y que no, claro, estos son puros hombres así que se dedicaron a la palabra de Dios y todas estas cuestiones, entonces se supone que ellos en particular son como que más bondadosos y eso. Pero eso ya para empezar no tiene mucho sentido porque tú para llegar a cardenal tienes que tener cierta ambición. O sea, si tú no fueras ambicioso no estuvieras ahí. O sea, si tú fueras el tipo que eso es lo que me pareció falso de ese tipo Bellini desde el principio. Que él decía que no, que yo no quiero el poder, yo no quiero el poder, yo no quiero el poder. O sea, como que lo repetía así, ¿no? Y no me parecía honesto
Porque la realidad es esa, pues, o sea, si tú en realidad no quisieras ningún tipo de poder, tú no fueras cardenal, porque a ti no te convierten en cardenal así como así, o sea, existen como que varios rangos, obispo, no sé cómo es la cosa, ¿no? O sea, pero para llegar a cardenal, que bueno, que ahí en ese sitio, ¿cuántos eran? Como 100. Y Eric, bueno, eso puede, o sea, de 100 de todos los curas del mundo, o sea, El tema es que al presentarse así, yo creo que es una crítica. O sea, el que eso funcione de esa forma es como una crítica que se realiza a la iglesia, porque bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, tú ves a los líderes así, o todos estos candidatos. O sea, tú ves un tipo como Trump y es y que, no, es que él no quiere el poder. Es un tipo que rehúye el poder y bueno, todos lo ven como tan bondadoso que se lo dan. Para nada. O sea, son tipos muy ambiciosos, ¿no? Y en ambos partidos, o sea, en todo, la figura del político generalmente es como una figura así ambiciosa de que bueno, que va a hacer lo que esté a su disposición para alcanzar el poder. Y al menos en las películas, pues, o sea, de política y en las historias así, ¿no? O sea, desde Shakespeare, Ricardo III y todas estas cosas así, donde la intriga política, House of Cards, o sea, que es como que, bueno, el tipo está dispuesto a hacer lo que sea por poder. Pero cuando ese poder no es únicamente que sea jefe de Estado bueno, de todas estas cosas y con todo lo que eso implica, sino que también vas a ser como la guía moral, la guía espiritual de todos los creyentes, ¿no? O sea, como bueno, el que ocupará el trono de San Pedro, el que está en la cabeza de la iglesia. Ahí existen como todos estos valores donde, bueno, sin duda alguna, tiene que estar como que toda esa, bueno, moralidad cristiana, ¿no? O sea, todas estas cosas que, ay, lo virtuoso es que tú seas humilde, que tú seas así como Jesús, ¿no? Y entonces me pareció interesante que la película opere así, pues, como un thriller político, porque tú lo ves y es así, pues, o sea, es como que, oye, el drama de la elección y la cosa, con esos tintes cristianos, pero igual, o sea, eso me pareció muy bueno cuando la estaba viendo, porque de una lo hacía interesante, o sea, yo creo que una de las cosas más interesantes bueno, en la vida es la política, porque es la acción y el poder y todo eso en juego a través de unas instituciones y estructuras que hemos creado. Entonces, es súper interesante a nivel dramático. Y yo estaba así como, oye, súper metido en todo, porque tienes esa elección, al mismo tiempo tienes como toda esa trama de intriga de este tipo, pues Wallace, ¿no? El decano. Lawrence. J.K. Lawrence. Wallace. Lawrence. Que el tipo está como descubriendo los secretos, ¿no? Que están por ahí. Toda esa cosa del tipo este Tremblay que había hecho Yo corrupción. creí que se iba a poner como Tom Hanks en el Código Da Vinci, que no, ¿qué haces ahí, bro? Si tú vas a la Biblioteca del Vaticano, tú encuentras una sección ahí al fondo, en donde si tú sacas un libro de ahí, está un libro escrito por Jesús. ¿Qué haces ahí en la habitación en donde murió el Papa? O sea, si tú en realidad quieres conocer los secretos de la Iglesia Católica, estás en el Vaticano, bro. Ahí tú con una tarjeta de seguridad, bueno, Tienes que leer las confesiones de la monja esa, ¿cómo es? Que no, las cartas de la monja esa que... exacto, las 3 profecías esas. Pero la Virgen de Lourdes, ¿no? No. Bueno, Fátima. ajá, la Fátima, y que se les reveló la Virgen y 3 los niñitos papas ahí. dicen como que no, todavía el mundo no está listo. Y coño. Hay muchas teorías de conspiración sobre qué es lo que esconden los papas. Que también es como eso, los presidentes de los Estados Unidos como en la búsqueda del tesoro perdido. Y que tienen su libro y tú en el libro no sé qué pones ahí, pues, pero supuestamente si tú lees el libro y está escondido en una, eso, con una clave ahí en la biblioteca del Congreso, ahí tienes toda la información, eso, la verdad sobre el asesinato de Kennedy, la verdad sobre los extraterrestres, la verdad sobre si Mónica Lewinsky le chupó el pene a Bill Clinton, o sea, todo está ahí. Y con los papas debe existir algo parecido. Y este tipo Lores, que no, la cartica de corrupción de que el cardenal Tremblay sobornó a unos tipos para que voten por él. Y bueno, es chistoso ese escándalo, ¿no? Porque los sobornó para que voten por él y en la primera votación tuvo, no sé, como 12 votos. Qué huevón. La plata no le funcionó. El negro estaba pasándolo bien. El negro Adeyemi. Yo siempre fui por él, así desde el principio. Para decir que este tipo tiene que ser papa. El primer papa negro y homofóbico al mismo tiempo. Eso es una combinación que va a romper la mente de muchísimas personas. Pues, o sea, porque tú lo quieres insultar, pero no puedes. Pero si lo insultas, las personas van a decir, ay, qué racista. Entonces, perfecto. Ese era nuestro hombre. Pero el maldito de Tremblay le puso a la monja negra que los odiara. Y así va eso, como que cayendo en los dominó hasta que llegamos a, bueno, la parte del terrorismo, ¿no? Que... Eso fue muy, yo diría que muy bestia, o sea, muy... No, es que para mí eso, pues, o sea, el final, ¿no? Que al final escogen al huevón ese, el cardenal que no tenía ni por qué estar ahí, ¿no? El Benítez. cardenal transexual.
el tipo lo escogen a él, ¿no? Y verdad, o sea, eso puede pasar, ¿no? Puede pasar si tú lo presentas, pero en esta película lo que hace es que se lo saca del trasero y ya. Porque cuando pasa eso, lo del terrorismo, está como que se levantan los que podrían ser líderes, ¿no? O sea, que el que queda parado, pues luego de todos los escándalos es Tedesco. Y el tipo dice una cosa así, que no, la guerra santa, porque estos malditos musulmanes que nos quieren joder, porque mataron como a 50 y pico de personas con sus actos terroristas y nos querían matar a nosotros también, pero no funcionó. Entonces hay que darle una cucharada de su propia medicina. O sea, el tipo se lanzó un discurso para decir que los musulmanes son unos pesos de mierda. Y claro, se levanta el huevón de Afganistán, el mexicano, y dice, usted no está de la guerra, señor. La guerra es lo peor del mundo. Y usted habla de guerra santa. O sea, habla como 45 segundos, ¿verdad? Y yo pensé en mi cerebro, coño, si por esa mariquera de que el tipo habló 45 segundos, ahora todo el mundo vota por él, ¿qué fue lo que pasó? Esta película es una mierda, pues, o sea, porque lo interesante era la construcción de ese juego político, pues, o sea, que al principio la primera votación era unos votos para tal, 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 y luego pasaban un montón de desarrollos interesantes detrás de escena, pues, y controversias y tal, y luego esos números cambiaban, y es eso, como que los votantes se movían según lo que estaba pasando. Y yo estaba ahí que, bueno, sí, o sea, qué mentira, que estos tipos que al principio estaban votando por puros conservadores, luego se van a mover todos este tipo que nadie conoce, cuando se supone que al principio te lo ponían como un drama, pues, y que no, el poder del Papa no puede ser para cualquiera, no puede ser para un desconocido, tiene que ser para alguien que las personas puedan confiar, alguien popular. Yo digo que eso pudo haber quedado bien, ¿verdad? Que escogen este tipo que no conoce a nadie. Si lo hubieras hecho eso, si escribieras mejor el guión. O sea, si esta vaina gana mejor guión adaptado en los Oscars, están locos. Porque se supone que, bueno, Sí, sí, bueno, Barbie. Barbie no ganó. creo que sí ganó. Si tú quieres que sea creíble, ¿verdad? Lo que tú tienes que hacer es que, bueno, a lo largo de la película pones que ese tipo Benítez, ¿no? En varias ocasiones habla de ese tema. Pues, o sea, ponte que él estaba conversando con unos cardenales y les dice que, mira, que mis experiencias en Afganistán, yo me di cuenta que que los musulmanes que tú ves por ahí, que son extremistas, en realidad son una minoría de todo el grupo y que los cristianos y los musulmanes pueden convivir. Pues, o sea, que tú lo ves eso como que en varias ocasiones de la película, expresando detrás de escena, pues, o sea, como que si convertirse en el centro de atención, conversando con un montón de curas y que los curas como que tú ves que los están convenciendo de que, bueno, este tipo era desconocido al principio, pero coño, quizá tiene potencial, este tipo, mira, o sea, como habla bien, es tolerante, o sea, como que ves el convencimiento poco a poco, pues, o sea, que se puede convertir en el representante de los liberales porque ese Bellini como que no funcionaba muy bien. Pero no hay nada de eso en toda la película. Pues, o sea, el tipo sale de la nada en ese momento de crisis, da un mini discurso que ni siquiera fue la gran cosa. Pues, o sea, no fue que si el discurso de Chaplin en El Gran Dictador, que mierda, o sea, el tipo me cambió la vida, sino que fue el tipo que usted habla de la guerra, usted no ha ido para la guerra. En realidad la tolerancia es mejor. Y los curas y que, no, increíble, tengo que votar por él. Y el tipo gana eso en una landslide, pues en la próxima votación gana él y ya. Entonces eso, bueno, me pareció terrible cuando sucedió porque está que es que no lo construyeron. O sea, no lo construyes y se siente como si salió de la nada. Bueno, es que la estructura de la película era así como una obra de teatro, en muchos sentidos. Pues, o sea, me lo imagino hasta una adaptación así teatral. Y bueno, veo como que ellos agarraron ese discurso para que fuera el momento crítico, ¿no? El clímax de la película. Aunque después te lanzan una revelación ahí que la opaca completamente, pero bueno, era como el clímax de la película, todo eso de, ay, la diferencia, ¿no? Entre este carajo y el otro, el que terminó siendo papa. Eso a mí no me pareció malo del todo. Yo lo que digo es que es como demasiado explícito y demasiado repentino, hasta tal punto que es como que, bueno, y de repente explota una bomba que ellos habían dicho como algo al inicio, como que, ay, están poniendo esta broma de seguridad aquí. Pero no sé, o sea, yo creo que se podía hacer de otra forma. Sin embargo, yo creo que esas cosas, al menos a mí, o sea, esa parte en particular, no me molestó tanto porque yo digo, bueno, esas son como las cosas cool o interesantes de estas historias, que es que tú dices, bueno, en los momentos de adversidad es cuando uno ve verdaderamente quién es quién, ¿no? O sea, se muestran los verdaderos colores de las personas. Y cuando tú ves que el tipo Tedesco, ¿no? Tedesco, que el tipo ante una adversidad así reacciona, bueno, o sea, de la manera más reaccionaria posible. Reacciona porque, de la manera correcta. Porque no sé, eso es exactamente lo que hay que hacer. Pues, o sea, esas dos nah, religiones para mí no son compatibles en lo absoluto. Y eso lo yo, estás viendo en todas partes, pues, o sea, porque es como dicen, pues, o sea, todos esos migrantes musulmanes para cualquier parte que van, los tipos no buscan adaptarse a la cultura que llegan, sino que no, es que, o sea, como que
la religión como tal está engranada con la ley. O sea, como que la ley y la religión es la misma cosa, pues como que tienen sus propios mandamientos que los tienes que cumplir sí o sí. Y esa es la peor clase de migrante del mundo. Porque eso incluso está basado, bueno, este tipo que no sé cómo pronunciar su nombre porque solo lo he visto escrito, que así QUTB. ¿Cómo se pronuncia eso? QUTB. QUTB. O sea, Que ese es el tipo que supuestamente sus escritos son los que inspiraron a todo así el islamismo radical, a todo lo que llaman así esos tipos, bueno, los de la ley Sharia y tal. Y el origen, pues, de los escritos de ese tipo, ¿no? O sea, que hizo un montón de escritos criticando el occidente, pues, o sea, diciendo por qué el modo de vida, pues, o sea, de los musulmanes era superior a lo de occidente. Porque ese tipo fue para los Estados Unidos a estudiar en la universidad por un tiempo, ¿no? Y el tipo lo que escribe es y que no, es que el tipo estaba en shock porque veía y que unas muchachas con falda por la calle y estos tipos así que se dan la mano cuando van por la calle y estas personas eso que se saludan de beso y hacen unas fiestas y toman alcohol, o sea, como que el tipo eso, como que criticaba las libertades, pues, o sea, de Occidente y en ese tipo se basaron, pues, o sea, que si todos los que vinieron después, sobre todo, pues, el más popular de todos, Bin Laden, o sea, como que todos los que son como él, esos fueron los escritos que lo inspiraron a él y que mira, si tú eres musulmán, tienes que ser anti-occidente sí o sí, bueno, porque los tipos tienen unos valores que están totalmente en contra de los tuyos, pues, o sea, todas las cosas que, ¿cómo es que se dice? Que en el... Los musulmanes tienen una palabra que no sé si es haram, que son como que las cosas que están prohibidas, pues, o sea, las cosas que no se deben hacer. Básicamente todos los valores de Occidente son eso, pues, o sea, para ellos son como que lo prohibido. Entonces, claro, si tú vas al Occidente, que se supone que son países de origen cristiano, no cuadras ahí. O sea, si tú eres una persona, claro, o sea, como más racional, pues, o sea, que puedes comprender y que, bueno, así será en tu país, pero aquí es distinto. Claro que sí te puedes adaptar a ese contexto, ¿no? Pero hay un gran porcentaje que son y que no, yo no me quiero adaptar porque mi religión me dice que toda esta cuestión es un pecado. yo lo que veo, y creo que es lo que la película presenta de una forma, bueno, un poco superficial, pero igual interesante, es que, bueno, dentro de todo, cuál es la tarea, ¿no? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Si vemos como que, bueno, la iglesia católica, cristiana, o sea, que eso debe seguir el ejemplo de Cristo y todas estas cosas, tú ves es una figura conciliadora. O tú ves a un tipo que, bueno, o sea, no es que el tipo, ay, eh, hizo las paces con los creyentes y tal, sino que era una figura que estaba con prostitutas. O sea, que estaba con los desvalidos, o sea, con personas que estaban completamente marginadas de la sociedad y él les tendía la mano, todas estas historias, ¿no? O sea, les lavaba los pies cuando llegaba a la casa de los que lo recibían, o sea, eran esos actos de servicio, todo eso. Y para mí, o sea, eso es un poco lo que caracteriza la Iglesia Católica. Entonces, claro, Ah, pero se te olvida la parte más importante de los evangelios, mi amigo. Jesús estaba molesto, el tipo fue al templo y les volteó las mesas a todos. O sea, fue violento y que se joden. bueno, Esto no queda no aquí en el mató a templo. O nadie. sea, un tipo fuerte. ¿Y quién te está diciendo que el Papa va a matar a alguien? O sea, si quieres Bueno, seguir el ejemplo de Jesucristo, también tienes que ser un tipo fuerte. Un tipo que vea las cosas que van en contra, pues, o sea, de cómo deben ser las cosas, pues, o sea, de sus ideales. Y diga que eso no puede ser así y que lo haga, eso, lo haga cumplir con fuerza. Jesús y que no, o bueno, sea, también enseña la parte de eso, pues, o sea, demostrar la otra mejilla, pero al mismo tiempo el tipo cuando va al templo ve a los mercaderes allí, él dice que bueno, estas no son cosas para comerciar y les voltea las mesas, o sea, no les pide con cortesía que por favor salgan del templo, sino que fuera de aquí les rompo todo lo que tiene, o sea, Jesús también era un tipo bravucón. claro, pero de esa historia tampoco hay que, bueno, imagínate, extrapolar y que, bueno, que eso de voltear las mesas no tiene un significado tan amplio, pues, y que, bueno, hay veces que la violencia sí es la solución Nadie te está diciendo eso. Tú eres el que en está la diciendo iglesia. que eso, pues que Cristo era un tipo así como que, no, el tipo más neutral así del mundo, pues y que no, No, yo estoy con todo el mundo, pues, o yo sea, no con los pobres, diría, con las prostitutas, etcétera. Jesús, si tú lees la cuestión, el tipo también es fuerte y le reclama a las personas y critica, o sea, el tipo no es así como que, ay, yo acepto todo, no, no, no. O yo no diría sea, que, el tipo pone unas bases claras. Yo acepto estas cosas, pero si tú llegas al límite y te vas a la mierda, yo no lo acepto. O sea, el tipo era fuerte. yo no diría que es un tema de neutralidad necesariamente, porque, bueno, tú también tienes que denunciar el mal. O sea, en la misma religión, pues, o sea, dicen eso, pues, como que tú tienes que denunciar y denunciar, no es que tú vas a estar, bueno,
Ay, un comeflor, eres Jesucristo. Eso es lo Tampoco que tú así. estás describiendo, amigo. El Papa no puede ser un comeflor. Tiene que ser un No, tipo, o bueno, sea, conciliador. Pero cuando vea, coño, que mataron 52 personas en un ataque terrorista, bueno, no te vas a cagar, pues, en todos los musulmanes del mundo. Pero sí vas a estar ahí, coño, esta vaina ajá, no puede continuar que, coño, que sea una invasión de millones de personas para Europa cuando son personas que no se quieren adaptar al sistema. Eso no es sostenible y de no hecho sé. no lo es, no funciona. Pues hay Es como que, críticas que demuestran que sí, pues, o sea, que es como todo. O sea, si tú, un grupo grande de personas, ¿no? Ponte que hay 1000 personas. De esas 1000 personas habrán 3 psicópatas, ¿no? Ahora, ponte que hay 1 millón de personas, o sea, multiplica eso, que, o sea, ¿cuánto tienes? 30.000 psicópatas. es que también es una realidad compleja en el sentido de que, bueno, tú puedes hablar con esos términos, una invasión de millones de personas que no se adecúan a la sociedad, pero también ese tema de la migración, o sea, lo estamos viendo ahorita con Siria. Después de que ocurrió esta caída, ¿no? Del régimen sirio después de tanto tiempo, después de una guerra civil de 13 años, fue muy conmovedor ver esta imagen de las calles, bueno, colapsadas de gente devolviéndose a su país, de personas que decían, bueno, al fin vuelvo a mi patria, todo, y cuando salen estas historias de terror, tú dices, coño, con razón, todas estas personas huyen, ¿no? Además de una guerra civil cruenta. Entonces, claro, también es una realidad compleja donde la mayoría bueno, sí, o sea, son personas desplazadas por la guerra, por todos estos conflictos y Eso, existe una el parte Papa no los va a fundamentalista. expulsar. El Papa lo que puede decir y que mira, ajá, les hablo a todos los musulmanes del mundo, o sea, rechacen esa parte de su religión, eso no es cierto. Y bueno, se puede conciliar con las personas, eso, como que se consiguen, no sé, otros líderes musulmanes que también hacen esas cosas, pues, y que bueno, vamos a hacer todo lo posible para rechazar los aspectos más extremistas de la religión. Y yo le digo, bueno, que sí, que estos países no son países occidentales y ya, sino que son países que sí se basan en la cristiandad. Entonces yo también les digo, el consejo es que se adapten a esta sociedad para que vivan mejor y tal, y tal. O sea, como puede ser conciliador, pero también eso, pues, o sea, dejando claro que hay ciertos comportamientos que son inaceptables. Yo lo que veo es ese mensaje como de coexistencia es importante sin, bueno, ir a un reduccionismo, pues. Porque yo creo que también eso es el tema de la película. Si lleva a ese debate reduccionista, cuando yo sí considero que, coño, a ver, el tema de la religión, del multiculturalismo y de todas estas cosas, sí, bueno, o sea, es un tema interesante, es un tema a debatir y no se puede reducir a que yo lo he visto mucho en redes sociales. No, toda esa vaina es una mierda. Ya de por sí, esa religión, el Islam. A ver, yo no soy experto en ningún sentido del Islam ni de nada de esto. Pero sí puedo reconocer que, bueno, habrán unas personas fundamentalistas, habrán otros que son más, bueno, se toman su religión más chill. Eso es obvio, ¿no? Y eso ocurre con todas las religiones. Entonces, coño, yo creo que también es un tema de que, Claro, pero te lo puedes tomar chile allá, en tu país, no aquí. bueno, pero también ellos no están, ellos están en tu país por necesidad, pues es como lo de No, 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 Siria. no, O no, sea, no, cuando no, tú ves no. esa realidad, Hay unos que sí y otros que no. bueno, Los que pero estén por necesidad ya lo hicieron en Europa, que literalmente les abrieron las puertas a todos, que fue lo que hizo Angela Merkel. sí, Ya lo hicieron. ahorita Pero si tú no ojalá estás se por vea. necesidad ahí, ¿verdad? Y estás como están muchísimos, pues, o sea, que así haciendo protestas por Palestina y por Siria, bueno, tú eres el problema, exactamente tú. Bueno, eso de Palestina sí es un tema, ¿no? O sea, sobre todo aquí en Occidente, tantos Eso, tú huevones. te vas a ir a otro país, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, pues, o sea, está el Medio Oriente por un lado y tú te fuiste a Inglaterra, o sea, te fuiste, no jodas, te hiciste el viaje de tu vida. Y cuando pasa cualquier cosa, vas a protestar en las calles, no sé, cualquier cosa que esté pasando en el Líbano, en Israel, en Siria, y que bueno, tú eres el problema si haces eso. No ¿Qué sé, haces tú protestando en eso en un país que no tiene nada que ver? Si tanto te importa, anda y pelea ya. es que yo tampoco diría eso porque, oye, el hecho de que tú vivas en un país destruido hasta ese nivel, que lo que se está revelando ahorita es una cosa, bueno, inenarrable. O sea, crímenes como no se veían en la superficie desde, bueno, finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, desde el Holocausto. Cosas que uno dice, bueno, a ver, es gente real, o sea, que estaba ahí sufriendo la familia de estas personas. Entonces, yo entiendo un poco toda esa frustración, todo eso, pero evidentemente eso del terrorismo, coño. O sea, ese es uno de los grandes males, ¿no? De lo que fue el siglo XXI en sus inicios y todo esto. Desde el 11 de septiembre pasando por ISIS y tal. Pero yo creo que afortunadamente, o sea, en los últimos años
se fue resolviendo, pues, o sea, se fueron destruyendo estos grupos, todo. Y yo creo que la solución no es llevarlo a ese nivel de que, bueno, de crear esa narrativa nosotros contra ellos. En el sentido de que tú vas a decir que ellos es todo el que tenga cierta religión o cierta idea de esto. Bueno, yo creo que hay que ser muy nadie concreto. hace eso, mi bro. O sea, No, claro, pero incluso oye, creo que, pero es peligroso. que Tedesco no hace eso. Porque bueno, si tú intentas hacer eso en la Europa del día de hoy, no funciona porque ya no sé ni cuántos millones existen en todo el continente. Bueno, A ti lo que te queda es decir eso, pues, y que bueno, hay como que ciertas ideologías que son un veneno y que eso está mal visto el día de hoy. O sea, si tú dices cosas así como que, bueno, claramente estos tipos de los musulmanes tienen un problema con los terroristas porque en el resto de las religiones no tienes a un gran porcentaje que no, bueno, que ha creado un grupo terrorista por país. Pues hay uno en Yemen, hay uno en Palestina, bueno, muchos de ellos que lo financia Irán, ¿no? O sea, pero que toda esa parte del mundo está fundamentada eso, pues un montón de grupos así en eso, pues en querer controlar y subyugar y tal, y que bueno. Existe un problema ahí, pero existe, bueno, por eso inventaron la palabrita, ¿no? Islamofobia. Que si tú dices y que no, mira, hay un problema, ¿no? O sea, con el yihad y con un montón de cosas. Y, no, pero tú estás eso de cuando... Eso funciona con todas esas las palabritas que terminan en fobia. Tú la usas para terminar la conversación. Como que para decir que, bueno, si eso es islamofobia, no hay que seguir conversando porque tú eres una persona que no tolera a los demás, pues eres un discriminador. Por eso es que yo creo que, bueno, que esta película, bueno, con eso... que lleva, antes de que pases eso, también creo que es interesante lo que dices, ¿no? O sea, eso de los grupos terroristas y tal. Porque, bueno, yo reflexiono y, bueno, es como una cosa así, se los dejo de tarea, no sé. En cada lugar, quizás en los más civilizados no, pero por ejemplo en Latinoamérica también tenemos como nuestra versión de ese mal, como de ese mal organizado, los carteles. O sea, aquí hay carteles, aquí hay tal. Y puede que no esté fundamentado propiamente en la religión, pero sí existen esas cosas. Pues, o sea, los carteles son igual de mierda que un grupo terrorista. Claro, pero esos tipos están por la plata y ya eso no les importa las Bueno, leyes, pero... o sea, eso no están tratando de conquistar tu país para poner una ley y eso, Coño. que eso es lo que está pasando en Los Inglaterra. guerrilleros y esa vaina. Cuidado si tú eres alguien así que está en Inglaterra y está escuchando este podcast por alguna razón, cuidado allá en Inglaterra que yo lo que he visto es que los tipos, bueno, están llenos de musulmanes por todas partes y eso, cualquiera que le preguntan, incluso en el parlamento y todo, y que no, bueno, sí, o sea, aparte, pues, o sea, de nuestro objetivo aquí es como que crear nuestra propia mini sociedad dentro de su sociedad, pues, o sea, como que se acepten nuestras leyes, que son unas leyes loquísimas, ¿no? Que yo vi un tipo en estos días dentro del parlamento. El tipo estaba explicando por qué sería mala idea que hagan ilegal que te cases con un primo, una cuestión así, pues, y que no, claro, es que eso no se puede porque eso es parte de nuestra tradición, de no sé qué cosa, y que, maldita sea. O sea, eso y el tipo, el mismo parlamentario, ¿no? O sea, que ya se convierte en un meme, que las personas se burlan por Twitter, en Inglaterra. Salía y que no, bueno, que yo le digo al primer ministro que pase una ley en donde se prohíba quemar el Corán, porque eso es una, no sé cómo es que le dicen, pues, cuando haces una cosa así profana, pues, o sea, uno de sus símbolos. Y que no, que eso sea ilegal porque consideramos que, maldita sea, si en todos esos países, bueno, queman rutinariamente que si la bandera de Estados Unidos y la Biblia, es como, bueno, sí, haz lo que tú quieras, porque bueno, eso al final no significa nada, pero si es tu libro santo, pues el Corán, ahí sí que no, hay que tener un... bueno, eso, lo de... Bueno, ya hay muchas leyes así en lo Inglaterra. de Charlie Hebdo. Vas preso que sí. Ah, bueno. Que bueno, si haces un dibujito de tu profeta, van y te cortan la cabeza. O sea, hay muchas cosas raras, pues, o sea, de esa religión que yo pienso que no la hacen compatible y que, bueno, yo creo que es una minoría, claro, pues, o sea, los que se meten que si en un grupo terrorista, ¿no? Pero existe un gran porcentaje de personas que apoyan ese comportamiento. O sea, que tú no lo haces, ¿no? Porque dices, bueno, que es así muy, muy enfermo. Pero si celebras las victorias de los grupos, por ejemplo, el 11 de septiembre, si tú ves que es lo que estaba pasando en Palestina, en ese momento los tipos estaban bailando en las calles, ¿no? O sea, está grabado el 11 de septiembre, los tipos vieron las noticias, ¿no? O sea, que explotaron estos edificios en los Estados Unidos, todos bailando en las calles, ¿no? O sea, hay personas así. Sí. Cuando pasó lo del 7 de octubre, que eran unos videos que si en las calles de Londres y un montón de personas celebrando y con banderas y tal. Por eso es que yo digo que es un problema, pues, porque También está hay un tema político de fondo muy grave, o sea, esa vaina en esos lugares, en esos estados. Y bueno, lo podemos ver con la gente que uno conoce, que apoya causas así, que bueno, son muchos. O sea, sí, es que eso, están los tipos que ahí van y matan, ¿no? Palestina.
Pero a los tipos que van y matan, los apoyan como 10 más. O sea, que no matan, pero que están y que, sí, qué fino. Entonces, por eso es que hay un gran peligro ahí. Por eso es que yo, El tema es si eso es algo religioso. obviamente, No, ¿verdad? no sé si... o sea, a ver, Porque eso puede está tener un escrito elemento... y, pues, o sea, lo tienen como que, bueno, eso está justificado. Si tú consideras que a los que les haces eso, eran eso, pues, o sea, como que tienen como que unos nombres así, pues, o sea, tus enemigos a muerte porque no se convierten al Islam. Incluso los tipos de eso, pues, o sea, tienen así como que unas reglas que son como que, bueno, ok, digamos que yo, eso, pues, como musulmán, yo conquisto tu país. Si tú no eres musulmán, puedes vivir aquí, pero vas a vivir como en servidumbre, pues, o sea, me tienes que pagar un impuesto y eres una persona de eso, pues, o sea, que está por debajo de mí en todo sentido. Y así vivieron los judíos por muchísimo tiempo. Ahí yo lo que creo es que, bueno, como en todas las religiones, tiene que haber un proceso de, bueno, ok, qué cosas se reforman, qué cosas se mantienen, porque también depende, me imagino, mucho de la interpretación. O sea, pero si tú te das una interpretación, qué sé yo, literal del Viejo Testamento, tú puedes, bueno, justificar un pocotón de cosas locas ahí, incluso en el Nuevo. Tú puedes decir, bueno, Jesús derrumbó la mesa de los tipos estos, los mercaderes. Entonces ahora voy a expropiar las empresas privadas y voy a abolir o sea, voy a ser comunista. O sea, Así se ponen, así existe lo que puedes hacer locura. llaman en Latinoamérica, crearon una cosa así que llaman la teología de la liberación, Sí. que eran un montón de curas maricones y que si tú ayudas al pobre, eso no es suficiente, tú tienes que cambiar todo el sistema para que no existan pobres y que, claro, weón, Sí. tú vas a terminar con la pobreza con tu nuevo sistemita de mierda, hijo de puta. Yo digo que ese Marxista, es un maldito. tema de las interpretaciones y de justificar cosas así. O sea, incluso los grupos terroristas. Pero o ese sea, es el problema de eso no es algo únicamente del islamismo, o sea, exclusivamente. Habrá otros Bueno, grupos mayoritariamente también. sí. Pero Sí, ese es pero el problema de esta película, pues, o sea, que no hace referencia a nada de esto, sino es como que, uy, cuidado, la bomba. Sí, Y es entonces como una cosa que parece que sale de la nada, ¿verdad? uno Como, dice que tácata. cuidado con la bomba y sale el que gana el papado y que, no, bueno, en realidad yo que estuve en Afganistán les puedo decir que la guerra es mala. Y todos digo, y ya, pues, o sea, eso es el fin. Y luego vamos a, bueno, tienes ahí la nota de voz. Ajá. Que, bueno, yo ahí sí me quería cortar los testículos cuando al final dicen y que no, bueno, ¿saben qué? Resulta que el papa es trans. Y entonces el protagonista dice, ¿qué? Y No, le dice, sí, estás equivocado. es que yo soy hombre, pero tengo útero y mis cromosomas son XX. Y el tipo está, ok. Estás equivocado porque, bueno, si vemos la película, Mira, es importante saber que lo que tiene el cardenal Benítez no es que es una mujer, sino que es es intersexual, que es otro tipo de cosa. Es un trastorno cromosómico que son niños varones con órganos sexuales infantiles, de niños que tienen, digamos, algunos órganos femeninos. Evidentemente es un varón, pero tiene un problema cromosómico, no es que es un transformista. Eso no está aclarado en la película, pero esa es la idea, porque lo he leído en varias partes. Así que Yo le digo, no se dice allí que sea un transgénero, claro, sino que es una pobre persona que Juanqui. tiene un problema clínico de intersexualidad, bueno, está insinuado. Y en ese sentido me parece a mí que lo más importante no es el género o el trastorno clínico que un cardenal pueda tener. Lo más importante es que es una persona buena que, digamos, rescata el espíritu antiguo, tradicional de la iglesia, que no es esa cosa retira eso. toda sofisticada de intriga, sino es algo mucho más profundo y más bello. Juanqui, Muy bonito. dejaste por fuera el rol, coño. Muy bonito, pero yo le digo a Dejaste el rol de la belleza por fuera. Yo le digo a esa señorita que en mis tiempos, eso que ella describe ahí tenía otro nombre. ¡Monstruo! Y las personas salían así con un rastrillo y con una, ¿cómo se llama? Con una antorcha y decían, quémenlo. Así era, bueno, sí, que tiene, ok, explícame, por ejemplo, si explica Frankenstein, no, un tipo estaba muerto y le pusieron electricidad y ahora está vivo, bueno, muy interesante. ¿Cómo es que se llaman los juicios de las brujas esos? Los juicios de Salem. Y que no, que era, Eso es lo que estás que era un tú hombre lobo, que no, que porque cuando hay luna llena y entonces, bueno, ok, interesante explicación. El punto es que sigue siendo un monstruo y los monstruos se los elimina del mundo. Ahí, Y no puede bueno, ser un papa. No, tú no puedes hablar. Hay una cosa Lo que, nodal o sea, ahí. el idiota de Pablo, ¿verdad? Como él es un poco lento, digamos que él dice que eso no tiene ninguna implicación política. Y eso es absurdo, ¿no? Porque eso es lo que pasaría en la vida real. Ponte que yo estoy, no sé, estoy cruzando en la esquina y veo a ese tipo, ¿no? Veo a Benítez. Y yo digo, mira, este tipo debe ser mujer por dentro, lo que significa que es intersex, ¿no? En ese punto, en la realidad, obviamente, que ahí no hay ninguna implicación política. Es un tipo intersex caminando por la calle ya. Pero si tú haces que el plot twist, que se supone que es el más importante de toda tu película, que está al final, sea que el papa ahora es intersex,
o sea, todas las convenciones de cómo se escribe una historia te está diciendo que eso es terriblemente importante para la historia. O sea, que no es una cuestión que fue que, ¿sabes qué? Una curiosidad. Este papa es intersex, o sea, que tiene un útero. Es hombre con útero. Eso no es una curiosidad, sino que obviamente tiene implicaciones políticas. Y la implicación política que yo creo que tiene es que no será trans y tal, ok, bueno, lo que sea. El punto es que, bueno, ¿qué es un trans? Un tipo que es hombre, pero en realidad eso pues, no, o sea, una persona que tú lo ves y es hombre, y esa persona te dice, no, por dentro soy mujer. Y esa es exactamente la explicación que hace el tipo. O sea, yo me iba a hacer una operación para que me saquen el útero, pero yo soy hombre. Porque yo quiero como que determinar mi sexo en alguno de los dos, ¿no? O sea, que eso es lo que dicen con los intersex, que supuestamente tienes características de los dos, pero más o menos más de uno, y el tipo dice que, bueno, que él genéticamente, por los cromosomas, es mujer. Entonces, técnicamente era como que para terminar de mujerizarse, ¿verdad? No sé si ese es el término científico, y por eso estaba pasando todo lo que estaba pasando, pero yo decidí que, bueno... No era terminar de volverse hombre. No, quitarse creo que esa era la operación, quitarse el útero. Claro, se quita el útero, pero su miembro reproductor era una vagina. Es que, a ver... Pero no, yo no he terminado de decir lo que iba a decir. El punto es que, o sea, cuando tú lo pones así, y como el tipo dice su nombre, que mi nombre será Inocencio, que eso, bueno, dice la trivia de IMDb, que ese es el nombre que se han puesto los papas cuando van a reformar la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué te están diciendo? No, o sea, se están yendo como que al extremo total de que, bueno, imagina que el papa es trans y que el tipo no, o sea, claro, o sea, como el mensaje de toda la película ha sido... hay que ser progresista, pues hay que ser liberal en estos temas porque el estado actual de la iglesia, como te lo identifican cuando sale la monja esa, ¿no? Que cuando ella dice lo que va a decir sobre la cuestión de la corrupción, al principio dice una cosa que yo sé que nosotras nos tenemos que quedar como si no estuviéramos aquí calladas en el fondo, como si no existiéramos. O sea, una frase súper cargada, ¿no? O sea, te está diciendo que, bueno, el papel de la mujer en la iglesia es no existir y qué coño. O sea, la temática de la película es exactamente esa y al final te está diciendo, y bueno, pasó lo mejor que podía pasar. Que un trans se haga papa, ¿verdad? Y no solo un trans así, sino que el tipo estuvo en Afganistán y tal, lo que quiere decir que el tipo va a ser, bueno, el tipo más progresista y tolerante de toda la historia de la iglesia. O sea, y te está diciendo, bueno, no sé, las mujeres se van a convertir en sacerdotes. O sea, todo lo más liberal va a suceder. Eso es lo que te está diciendo al final. Y a mí me parece, bueno, súper fuera de lugar porque ya ese punto ya estaba hecho. O sea, lo que hicieron al final fue como que empujarlo un poco más al extremo, pues, o sea, para exagerar un poco más. Y bueno, en cierto sentido la historia sí se hace más memorable. Pero ese punto ya estaba hecho, pues el punto de que, bueno, el más liberal de todo fue el que terminó reinando por eso, pues, o sea, porque los papas quisieron poner un tipo ahí, pues, o sea, con esas características, bueno, ya ese giro de la trama ya existía. Yo particularmente, o sea, viendo la película, ¿no? Mi experiencia con la película. No sé, o sea, no me parece ni siquiera necesario entrar en el tema del transexualismo o de todos estos debates culturales que se tienen hoy de, ay, la agenda LGBTIQ y entonces lo de los trans y esa influencia. Viendo la película, o sea, yo no pensé en eso, sino yo pensé más bien en ese debate de que tú estás diciendo, ¿no? Del rol de la mujer en la iglesia, porque incluso cuando Benítez hace la oración de bendecir los alimentos, él dice como que, ay, gracias a las monjas que lo prepararon. Y hay como una toma de la monja así como sonriendo y, ay, gracias, me reconoció. Y yo creo que iba más hacia allá, o sea, más hacia una crítica de que, bueno, la reforma tiene que preguntarse sobre esas cosas, ¿no? O sea, sobre, bueno, a ver, está bien que las monjas sean como parte secundaria de la iglesia. Está bien que, coño, que el status quo sea como una intriga política de hombres corruptos, ¿no? O sea, que eso es algo que ni siquiera es propio de esta película, sino, por ejemplo, esa parte me gustó, ¿no? De lo muy poco memorable, pero ganadora del Oscar, Spotlight, esta película que era sobre la pedofilia y el caso este que desencubrieron unos periodistas en, creo que era Boston, el Boston Globe, que era sobre el caso de abusos en la iglesia. Y había una frase que siempre voy a recordar de esa película que me pareció muy buena, donde uno de los periodistas o una de las fuentes, ¿no? Que había investigado este tema, le preguntan si él sigue siendo cristiano, si él sigue siendo católico después de haber descubierto todo esto. Y él dice que sí, porque él dice, bueno, es que estas son acciones de los hombres. Y la iglesia no está solamente representada en los hombres que se pueden equivocar, que pueden hacer todo esto, sino que, o sea, uno cree en Dios y uno tiene como que toda esta fe todavía ahí
porque bueno, o sea, los hombres siempre se van a equivocar, los seres humanos, ¿no? O sea, siempre van a cometer errores. Pero Bueno, creo la que fe eso no no la fue un depositas error, ahí. Pablo. Creo que fue un crimen. No, bueno, eso me refiero, o sea, Tener sexo con un niño no es un error, no es un accidente. bueno, es un crimen que debería ser penado con la muerte. Estás castrado. Pero, a pesar de eso, o sea, tu fe no debe estar fundada en los hombres que lideran esa iglesia o en esto, sino debería estar fundada en Dios, ¿no? O sea, debería estar fundada en algo más profundo. Y yo sí considero que en ese sentido, que, oye, o sea, la película sí al menos presenta un debate interesante, que es como, bueno, o sea, es que es verdad, ¿por qué entonces estas tienen que tener un rol secundario? O sea, es que la mujer es esencialmente diferente al hombre en lo que compete a la fe, a la religión. Bueno, Obvio. eso es un debate que yo creo que es importante de tener, sobre todo con el cambio, ¿no? O sea, cultural y de la sociedad, o sea, en cuanto a lo económico, han cambiado las formas de producción, o sea, ya no es esa cosa de que, bueno, de que el hombre tiene que estar cazando al jabalí y la mujer se queda para cocinarlo y para tener al hijo los 9 meses, o sea, han cambiado muchos factores en la sociedad que sí hacen que sea casi que natural, bueno, preguntarse esas cosas. Este es, bueno, en cualquiera de las dos posiciones. Y yo considero que la película iba más hacia ello, incluso a nivel como eso, pues, o sea, de guión, a nivel de la trama. Yo creo que hicieron como un final así choqueante, que se relaciona con y toca todas estas fibras sensibles, ¿no? O sea, del zeitgeist cultural. Es que Pero esa yo es no lo la- agarraría por ese tema del transexualismo, pues. No, es que tú... O sea, me parece que es como muy... Es que si fuera por ti, bueno, no funciona. Pero la cuestión entrar es que... en eso, meterse en intrigas. No, no es meterse en intrigas porque a la mayoría de las personas que tú le pones eso, que mira, al final el papa este es una mujer en cuerpo de hombre, básicamente, ¿no? Todo el mundo en este mundo, no sé, el 99% de la gente va a decir, ah, es transexual. Nadie va a decir que no, en realidad ¿No es, escuchaste la voz que puse en el teléfono? en realidad es intersex, que eso es un tema totalmente distinto en que la persona, bueno, las características que tiene, nadie va a pensar en eso. Y si piensas en Yo eso, pensé en eso. piensas luego y como que lo buscas y tal, pero eso, ¿cuál es tu pensamiento inmediato cuando estás viendo la película? Es el papa es transexual. Es tan sencillo como yo eso. pensé lo del intersex. Te porque, o felicito sea, y es como lo estoy diciendo. O sea, Conozco casos. es que no es sobre ti, amigo. Coño. Se supone que esto es una película que van a ver millones de personas y bueno, si ves las opiniones que existen en internet, dicen exactamente eso. Y que bueno, este es el tipo, al final no sé por qué pusieron eso de que el papa es transexual. Eso lo está diciendo todo el mundo. Pero el director, Porque eso el es- director y el escritor dicen eso. O sea, dicen que sí, tiene o eso que sea, ver? tiene... o sea, coño, El la punto intención de ellos no es que la fuera intención transexualismo. random que tú tengas, porque eso Sí. está basado en un libro. Ajá. El punto es cuál va a ser la reacción de la mayoría de las personas Nah. cuando pues, No estoy de acuerdo. cuando tú digas y que bueno, o sea, si tú vas a describir y el tipo se describe exactamente así y que mira, yo parezco hombre, pero en realidad soy mujer dentro de mí, pues, o sea, tú no lo ves, pero dentro de mi cuerpo es así. Todo el mundo va a pensar y que mira, convirtieron a este tipo en transexual. Y esa es la razón por la que la película ha sido tan controversial, genio. No, y que no, qué raro que las personas pensaron eso, y que bueno, si no fuera así, la película no fuera controversial, sino que sencillamente, y que no, es que intersex es una cosa totalmente distinta y en realidad la película hace referencia es a la injusticia del papel de las mujeres dentro de la iglesia. O sea, Es que ese es un tema controversial si ese dentro es de su la iglesia. único mensaje, no. Esa no es la razón por la que esta película es controversial. Si tú buscas en cualquier parte, porque esta película en particular salió en todas partes y hay videos en YouTube y que ¿por qué los católicos Sí, sí, no deben o ver sea, esta película? Eso lo tengo claro. Es exactamente porque todo el mundo cuando la ve piensa que, mira, hicieron al Papa trans. Eso lo tengo claro. Lo que yo estoy diciendo... Y si eso es lo que piensa la mayoría de personas y tú lo pones en tu película, bueno, o sea, te salió mal la jugada, ¿no? Nadie entendió tu mensaje. No, o sea, yo tengo claro que esa es la gran controversia. Lo que no me parece acertado o lo que yo digo como, bueno, no sé cuál es la... O sea, qué gana alguien yéndose para allá. Es en el sentido de que, bueno, si la película te hubiera sugerido eso, en el sentido de que te hubieran puesto como que no, es que ni siquiera era un tema de intersex. La película sino- te sugiere eso, brother. Ya va. No es que, no, ni siquiera es que te ponen lo del intersex y lo de que el tipo iba a ir a operarse y todo esto, sino que te ponen como que toda esta otra cosa de que el tipo, no sé, se maquillaba así
y el tipo sale vestido de mujer al final. Es que no O- tiene por qué estar así. o sea, Pero yo- las personas cuando ven eso del final, automáticamente piensan trans. Yo pensé, fue en la Incluso metáfora. eso, lo de la operación y todo. Las personas dicen, eso es propio de los trans, que se cambian, ¿no? La cosa. No, o sea, bueno. eso es, o sea, si ese era el mensaje que ellos tenían, que no lo sé porque eso no vi ninguna entrevista con estos tipos, nadie entendió eso. O sea, la gran mayoría de las personas, y por eso la película es controversial, entendieron tan sencillamente papa trans. Yo lo vi más como que, bueno, el tipo se aceptó incluso, o sea, dijo como que, bueno, si esto fue obra de Dios, ¿quién soy yo entonces para decir que esto no es así y tal? Es como también una especie de metáfora ahí que sí, o sea, tú la podrías relacionar con lo del transexualismo y decir como que, bueno, también el hecho de que tú te sientas así es obra de Dios. O sea, si ellos Pero- no quisieran que las personas pensaran en trans cuando vieron esa escena, lo hicieron mal. Porque eso fue lo que pensó todo el mundo. Bueno, pero yo sí creo, y es como una, ajá, o sea, una opinión personal también, que es que una cosa es ese tema físico, pues, o sea, es una cosa que antes de que pasara todo esto de los trans, eso ya era algo que yo conocía particularmente, o sea, pero yo nací con una vagina. No, yo me acuerdo, pues, o sea, que mi mamá me había contado en un hospital así, donde iba como que, mira que ahí se tratan unos casos que me dejaron loca, que son chamos que nacen, bueno, hermafroditas, ¿no? Nacen con estas cosas así, o sea, sin un sexo determinado. Y hay un proceso donde, bueno, o sea, es muy difícil para el chamo o chama donde se tiene que adaptar y él le hacen como una prueba para ver, hasta una prueba creo que es como hasta psicológica, no sé, o de ADN, no sé qué es lo que hacen, pero es como unas pruebas donde ven, mira, cómo se desarrolla el chamo, pues, o sea, el chamo tiene unas características más O sea, no es la prueba que le femeninas hacen. o masculinas. Le ponen Taylor Swift y si le gusta es mujer, o le ponen eso, un partido de Bueno. fútbol y si no le gusta, así, o sea, Hay unas cosas así que no es hacen. nada genético, te lo ponen así, te ponen a Sydney Sweeney enfrente. Hay unas cosas así que hacen y en base a eso es como que, bueno, le hacen una operación y tal, que no sé, o sea, yo tengo entendido que eso, hay personas que dicen, no, esas operaciones son malas y tal. Yo lo que digo es que también ese tema mismo de lo intersex, como que a nivel cultural ha mutado y entonces se ha convertido en una identidad de género y en una vaina como, no, es que yo soy no binario. Y eso yo creo que ahí sí ya se están Que fumando esa una es la droga cosa, loca. la mayoría de las personas del mundo. Ahí se están fumando Cuando algo vean loco. esta escena de la película, ellos no están buscando en su catálogo y que, ya va, ¿cuál es el menú de todas las identidades que existen? Bueno, por un lado están los intersex, por el otro los no binarios, por el otro los travestis. Ninguno de estos tres tiene nada que ver con ser transexual, para empezar. Bueno. Ahora los transexuales, o sea, nadie está haciendo ese proceso. Bueno, Sino pero que ajá. la razón por la que Cónclave se convirtió en la película, bueno, eso pues que ha tenido una gran relevancia porque yo lo busqué en internet y era como 1000 debates ahí que ¿qué piensas que la representación trans de este tipo, así todo un show? Es exactamente esa, pues las personas pensaron, ajá, intersex, pero eso ya no es como era antes, pues, o sea, por ejemplo, ese audio, que eso es de nuestra profesora, eso es como que una take, ¿no? Una perspectiva, si estuviéramos en los años 70, una cosa como, un síndrome físico y tal. El día de hoy eso ya no es así, compadre. Eso te lo meten dentro de eso, pues dentro del abanico de las identidades LGBTIQ y eso entra en el juego. O sea, eso entra en el jueguito ese de queer, de no binario, de no sé Sí. qué cosa. Eso ya tiene una dimensión totalmente distinta, pues, o sea, de la guerra cultural y de todas esas cuestiones, que no es simplemente el fenómeno físico y ya, eso es una cosa del pasado. Yo lo he visto así, sin embargo, a nivel de eso, pues, o sea, mi experiencia con la película. No sé, o sea, yo simplemente me parece... Tú simplemente no querías pensar en trans porque te recuerda a tu casa. No, simplemente me parece como estúpido dejarse llevar por esa controversia, porque evidentemente, o sea, el hecho de que la gran mayoría de las personas reaccione de cierta forma o reaccione de una forma controvertida ante una película o lo que sea, para mí es como que, bueno, o sea, todas esas personas pueden reaccionar así y estar equivocadas, como ha ocurrido con otras películas pero que han tenido una reacción se supone que si tú como así. cineasta, ¿verdad? Tienes un poco de cerebro y quieres dar ese mensaje, bueno, que según tú es el que quieren dar, lo hicieron de la peor forma posible. O sea, Bueno, pero porque eso eso también tiene es que estar más abierto, Yo pues. como cineasta voy a hacer eso, pues, o sea, una película que la van a ver millones de personas y luego cuando la reacción es que todo el mundo piensa, pues, o sea, que yo digo algo que no quería decir, según tú, la culpa es de la gente. No. Yo la creo culpa es que tú lo hiciste mal. Hay películas que han sido malinterpretadas, pues, o sea, que... Pero esto no es una película malinterpretada, esto es una escena que hicieron mal. Bueno, Porque tú o sea, lo pudiste haber dejado totalmente claro
si no lo pusieras como esto se siente más como un afterthought. Algo que es y que No no, sé. bueno, ya se terminó toda la trama de la película. O sea, no es una parte importante de la trama, sino una cosa que te la muestra en los últimos 5 minutos. Pero sí te lo tisean al menos ese aspecto que te digo de la vaina femenina, No, la eso iglesia no, eso no, y eso tal. no. Eso te lo Lo del- tisean con el tipo Benítez hablando a favor de la monja. Sí, yo sé, pero eso no es O sea, lo eso que me está por refiero. ahí, pues. Lo que me refiero Y las es... monjas saliendo al final riéndose, o sea... Claro, pero eso no es lo que me refiero. Lo que me refiero es a la revelación de que el Papa es intersex. Eso Bueno, eso está es ahí. una cosa que es un completo afterthought, porque la película no es de eso. O sea, No sé. te lanzan una lineecita al principio. Eso no es hacer ninguna construcción. Sino que lo Bueno. pusieron así y no se entiende. ¿Por qué? Porque lo hicieron mal. Yo Entonces, vi que a mí me pareció absurdo y que no, ahí o sea, en la habitación del tipo este Benítez no hay una afeitadora. Entonces ya, o sea, a diferencia de los otros que reciben una bolsita con afeitadora, él no la tiene usada. Entonces eso ya es un foreshadowing súper claro que la gente no nota. Y yo, verga, quise incluso fumar. eso, pues, o sea, verga, yo vi unos comentarios ahí de personas que son que sí de la ultra izquierda, tanto en un podcast como en un video de YouTube con un tipo ahí, bueno, uno de los de Wisecrack, que hizo una reseña de esta película y ese tipo es de la ultra izquierda. Y el tipo lo que pensó con esta cosa, pues, del intersex fue que, bueno, ajá, bueno, sí, o sea, como que apoyo todo el sentimiento, muy chévere y tal, pero es como que tú estés viendo una película de vaqueros y al final sé que, no, llegó el superhéroe tal y qué, o sea, como que una cosa que tú dices y que, bueno, ok, no sé por qué la pusiste así, pero ok, o sea, te felicito y estoy de acuerdo con lo que hiciste, pues fue lo que dijo el tipo. Es como algo shocking Y para le- que la gente lo recuerde a futuro y lo comente y que wow, o sea, qué y él locura. dice que le bajó puntos por eso, pues, o sea, que él pensaba que no, o sea, como que era un thriller de tal y como que él el primer plot twist, es eso de que ese Benítez se hizo papa en primer lugar, él pensó de que no, que eso estuvo súper bien hecho porque, ajá, como que te señala que la iglesia católica tiene que ser más progresista y tal y tal y tal. Y de repente te ponen eso otro y él pensó como, bueno, no sé por qué lo pusieron, se ve medio random y te hace pensar como que no, sí, que la película de antes habían unas pistas y tal, pero él dice que no, bueno, ok, puede existir eso, pero se supone que tú al final, por lo general, tú en tu historia pones lo más importante. ¿Y eso era lo más importante en esta historia? No. Yo lo vi muy forzado, honestamente, o sea, eso porque ya tenías toda esta otra discusión y tenías esa cosa de que, ay, parece que el tipo este que es decano, ¿no? Ay, él va a ser el papa, pero como que la providencia divina no lo quería. Pero cuando él va a votar por sí mismo, explota la bomba y después de este discurso, como de que este otro. O sea, ahí ya había una buena construcción. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que esa revelación final también lleva como a esa confusión, pues que tú dices que todo, ay, los trans y esto es un mensaje de la Agenda 2030. A mí, honestamente, o sea, esa visión superficial o esa visión como alarmista de las cosas me suena mucho al pastor así que hablaba que, bueno, que las películas de Disney eran satánicas y eran, Pero eso es culpa de ellos. eran una vaina O y sea, que querían... si tú no quieres esa reacción, eran propaganda. era muy sencillo lo que tenías que hacer. O sea, Bueno, pero- lo mismo con el primer plot twist, construyelo mejor. O sea, Sí, sí. no ponerlo a lo random, porque yo creo que la mayoría de las personas no son estúpidas, sino que, bueno, van a tener esa reacción así contra los trans y tal, porque tú no les diste más, pues, o sea, es como que una cuestión que te lo pusiste como un detallito del tipo que se volvió papa, que era el más progresista, entonces ya ahí tú empiezas a pensar y que la guerra cultural contra los cristianos y tal, y esa fue la reacción contra esta película. No es una película muy sutil, que digamos. Y bueno, la cinematografía sí estuvo muy, muy buena. Que bueno, generalmente ahorita hay muchas películas así, pero coño, en esta sí se notaba. Habían unos planos súper, bueno, bien hechos y como que simbólicos. O sea, me gustó mucho esa parte de la fotografía. Además, recrear todos esos lugares. O sea, eso no lo grabaron en el Vaticano. Eso lo recrearon en Cinecittà y en otras partes, ¿no? Donde grabaron. O sea, eso es un trabajón y lo hicieron excelentemente, al igual que en ¿Quién la película habrá esta. pintado esa capilla Sixtina falsa, no? Pusieron al mejor pintor de nuestros tiempos a recrear eso sí, ¿Cómo trazo la por habrán trazo. recreado? Porque ahí tú no puedes tomar fotos. Ah, Te cierto. regañan. Sí, nosotros fuimos a la capilla Sixtina y hay un montón de idiotas tratando que no tome fotos. Y que, mamá huevo, estás viendo. Eso es. O sea, y que bueno, cabrón. O sea, yo vine para acá. Ajá. No, o sea, es que si el último, o sea, la última fase del recorrido del museo, ¿no? Y se supone que es lo que todo el mundo quiere ver. Y es que si la vaina más histórica del mundo dice, no tomar fotos, ¿por qué? No foto, please. No foto. Se ponen así y es que, bueno, primero, así se ponen en varios museos y la gente se lo pasa por el culo porque hay fotos de todos esos museos.
Y en este caso, ¿de qué, bro? O sea, ¿qué le da a pasar a la pintura? Se daña. Incluso como me provoca, o sea, cuando te dicen algo así, porque claro, una cosa es como no uses el flash, que no, bueno, si no voy a ser un maldito. Sí, o sea, no. Pero cuando Ponte que te dicen, no, que si le pones flash, no sé, hay un efecto ahí. sí, dañas la vaina. Ok. Pero cuando te dicen algo así, es como, no, jódete, ahora desesperadamente lo voy a hacer. Y nosotros nos tomamos una foto. Tengo una selfie ahí con la que pide Sixtina. Creo que hicieron un muy buen trabajo recreándolo. O sea, coño, no es para menos. O sea, la broma se sentía real. Y en ese sentido, o sea, incluso las actuaciones y todo me parecen muy bien hechas. Actores de gran categoría, la misma monja. Isabella Rossellini. Tienen actores muy buenos ahí. Esa puta. Y no sé, o sea, yo lo que digo es que ese alarmismo de la guerra cultural, no sé qué broma tal, hay que aceptar que hay veces donde todo eso suena tal cual lo que te digo. Pues, o sea, el pastor evangélico que está ahí que no, los Nintendo. O sea, que no, Disney, los mensajes subliminales a los niños, que es satánico. Suena muchas veces así, porque bueno, incluso a veces hay como mensajes así, y son una estupidez y ya, no es que uno le van a lavar el cerebro. Sigue así, Pablo, sigue O sea, así. una estupidez así. Ya te voy a ver cuando tengas hijos y te salga uno gay y tú vas a estar, maldito Disney. Y yo O voy a sea, estar, Yo creo que esas son vainas muy estúpidas. Pues si tu hijo le gusta chupar pene, no es porque lo vio en una película de Disney. O sea, es porque, ajá. puede ser, ¿oíste? Puede ser. Por eso es que yo a mi hijo o hija o hije, yo lo que voy a hacer, mira, tú no vas a ver nada de eso sin pantallas, como hasta que tengas unos 15 años. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica a las mujeres le hacen fiesta a los 15 años, por algo será, ¿no? Cuando llega a los 15 años, le doy su teléfono, toda amistad. Bueno, en esos tiempos ya va a ser como que el chip ese de Neuralink. Le compro su Neuralink, listo, ahí tiene. Pero nada de... Eso no se va a comprar. Eso va a ser como la marca de la bestia. Ah, claro. Ya el niño nace y ya se lo implanta el médico ahí mismo y no puedes decir que no. Pero Se esa dice que no vas cosa, preso. incluso hay un nombre para los bebés gay, imagínate, ¿no? Ajá. Le dicen Gaby. Por eso es que, bueno, o sea, todas esas cosas de la Agenda 2030, LGBTIQ+, o sea, Mariquera. esa es la cuestión. Quieren volver a todos nuestros hijos gay. ¿Por qué? Porque son demonios. Esos quieren que la raza humana se extinga. Y mientras más gay, ¿verdad? Menos nacimientos. Gay significa feliz. Exacto. ¿Quieres que tú seas feliz? Yo Y les te digo quedas. eso. Ser gay no le conviene a nadie. No le conviene a la sociedad. Así que si tú eres gay, bueno, Eso no gay. es una elección. Claro, pero sí, exacto. Pero digamos, si tú te puedes volver de mujer a hombre, no te puedes volver de gay a hetero. O sea, no tiene sentido. Tampoco te puedes volver así. O sea, Eso es no según es los una trans, elección, es como tú eres tú naces. mujer, ¿no? Y te pueden cambiar todo el cuerpo. Te hacen una vagina falsa incluso, hecha de piel de cadáver, billo y todo. Y así tienes una vagina que coño, bueno, más o menos ahí loca, ¿no? Si eso es posible, no te pueden hacer hetero. Eso es lo que yo le digo a los científicos que investiguen para los próximos tiempos, para bueno, para que esos gays también estén embarazando mujeres a favor o en contra de su voluntad, como en la serie Handmaid's Tale, porque si no, simplemente la sociedad se va a extinguir. O sea, no Eso van a es lo que existir. quieren ustedes, los conservadores de la iglesia. No van a haber suficientes bebés como en la Handmaid's Tale. película, ¿cómo se llama? Los hijos de los hombres. Y en esa película todos eran miserables. ¿Tú quieres vivir en los hijos de los hombres? No creo. Así que amigos, bueno, estén pendientes en nuestro próximo capítulo de Los Padres del Cine. Todavía no sé sobre qué va a tratar, pero saben que nosotros siempre le damos prioridad a una sola Bueno, cosa, Navidad, ¿no? la calidad. Tener el episodio navideño. Exacto, vamos a hablar sobre el Grinch. Así Aunque que me gustaría hablar de las grandes películas que espero recomendar en Instagram. Síganos en Los Padres del Cine. el Grinch. Porque quiero recomendar una muy buena que vimos, Memoir of a Snail, que el tonto de Juanqui no supo apreciar, pero que es el director de Mary and Max, esta Son película películas, coño. deprimente de stop motion, que es muy buena, y el director solo ha sacado 2 películas. Es un hombre Sí, y hace ese tipo de películas. sí, es un genio. Yo, Adam yo Elliot diría que ese es como el Cardenal Benítez, ¿oíste? es un genio, y bueno, vimos Memoir of a Snail, que yo la pondría ahí entre las mejores del año. Coño, qué gran prestigio, ¿no? Muy buena. Un año en donde no han salido ninguna película buena y la pones entre las mejores del año. Coño, Que, The Substance, Dune 2, bueno, coño, nombró 2 películas. Deadpool y Wolverine. Aunque Deadpool y Wolverine, no sé, no. Cierra el pico, amigo. Estás avergonzándote frente a todos. Hay muchas buenas, Juanqui. Así que Megalópolis. ya saben, estén pendientes a ver si algo salve el 2024. No creo, pero al menos el Nosferatu. presidente Donald Trump fue escogido y que pronto seguro sacan una película de eso parecida a esta del Cónclave. Así que amigos, son muy apreciados por nosotros.